Bienvenidos a otro episodio de Viaje Bohemia. Estamos en la isla de Taja. Ahí está Rayatea y en el fondo está Bora Bora. Son los últimos días que vamos a pasar en esta parte del mundo antes de ir para Samoa y Fiji. Así que vamos a mostrarles un poquito de estas últimas islas en nuestros últimos días. Para quienes son nuevos en el canal, nos presentamos. Somos Tomás y Agus de Argentina. Juntos llevamos varios años dando la vuelta al mundo a vela. Empezamos en Estados Unidos, el Caribe, Canal de Panamá, cruzamos el Océano Pacífico y hoy estamos en la Polinesia Francesa. Bienvenidos a otro episodio del Viaje de Bohemia. Estamos navegando ahora con 20 nudos de popa dentro de la laguna, entre las dos islas. Acá no hay olas, como pueden ver, así que es la navegación más tranquila que tuvimos con este barco desde, no sé, Key Biscayne, en Estados Unidos, donde no había olas. No sé cuándo fue la última vez que navegamos así de tranquilos. Nunca navegó un barco sola, así que ahora es capitana por primera vez. Debería irme, dejar que vaya, que ancle, que haga todo por su cuenta. Así sabe lo que es ser capitán. ¡Mírame! Estar sola en el barco al mando. Nada, al principio lo llamaba porque las dudas, pero después dije, voy, que se vaya a la mierda, obvio que puedo hacerlo sola. Y nada, y eso, y estuvo súper bien. La peor confesión del mundo. Esto es una cosa alucinante. Nunca, es muy raro estar navegando tan silenciosamente, cerca de tierra, sin olas. No, realmente cuando estás viajando de la manera que nosotros viajamos casi no se navega para disfrutar. Siempre navegás como para llegar a un lado. Así que esto está bastante interesante está esto, a decir verdad. En Marquesas era una vegetación más árida y montañas altas. Tuamotus eran atoles. Y ahora las islas de la sociedad, las societies, son montañas con selva. Para quienes escucharon hablar de una isla llamada Bora Bora, ahí está Bora Bora, la podemos empezar a ver a la distancia. Cosa que pasa también es que estamos ahora en la Polinesia Francesa y ya me hice la promesa personal de que a la Polinesia Francesa tengo que volver. Ya sé que va a pasar en algún momento. El tema es que no sé en qué vehículo marino, eso sí. No sé si un catamarán, tipo un Warram de madera, como para poder tirarlo en las playas. No sé si en un barco de acero, porque quiero un barco, o no, de aluminio en realidad. O en un barco más clasicón de fibra de vidrio, tipo un Tayana. No sé cuál será mi siguiente barco. Pero sé que este lugar voy a volver, seguro. Llegamos, estamos anclando, hay 7 metros, el agua es súper clara, está un poquito nublado, pero esto es una belleza. Miren, agua, rápido, importante.
Bueno, ante todo, buen día. Nos estamos despertando en la isla de Taja, Polinesia Francesa, y a tan solo 25 millas atrás nuestra está la isla de Bora Bora. En teoría uno de los paraísos náuticos al cual todo el mundo quiere llegar navegando. Van a ser 25 millas cortitas. Hace mucho que no navegamos distancias cortas, entonces vamos a disfrutar, vamos a pescar, vamos a pasar la bomba. No, mira lo que es el color del agua. Casi va más esto, casi va más. Impecable. Qué lindo que es anclar en agua poco profunda, con el fondo de arena y sin viento. Es lo más fácil y lo más lindo. Encima se puede ver la cadena para ver que no se enroje con ningún coral, con nada. Ya chévere. Y nos fuimos nomás. A mí a veces me gusta levantar un poco de fondeo, acortar fondeo, prender el motor y después volver y levantar el resto del ancla. Como que lo parto en dos, así no me canso tanto. Mirta Legrand. Buen día, mundo. Buen día. ¿Todo radiante? Todo radiante, se podría decir. Contale a la audiencia dónde vamos a ir. Vamos a ir a Bora Bora, nuestro último destino de la Polinesia Francesa, ¿o no? Sí, es medio triste, pero bueno, después de 90 días de estar acá, bueno, en 1.000.000 de lados, en la Polinesia, llega a su fin el primer país pacífico. Sí. Bueno, Ecuador. Pero siempre se puede volver, así que... Yo me prometí que voy a volver a este lugar del mundo. No es un adiós, es un hasta luego. ¿Mate? Vale. ¿Qué tiene el mate? El mate tiene manzanilla y nuestro amigo Fede nos dejó maca y otra planta / otra raíz que tienen un montón de propiedades que se lo puse al mate. ¿Te gusta? Sí, es muy como floral. Y Como sí, por tomar la un... manzanilla. Es especial. Bueno, Es como un mate para avanzados. Es un mate gastronómicamente complejo. hoy Tommy se levantó con las energías, con la batería llena, o sea, al 100%. Por suerte nos balanceamos, porque yo no me levanté con tantas energías como él, por suerte. Que por suerte nos balanceamos, porque yo no me desperté con tantas energías como vos. Algunos le metemos onda a la vida. Y otros no. El mejor invento de la faz del mundo, la veleta de viento. De ese lado tenemos piedras. De ese lado hay más piedras. Excelente, ya estamos a punto de salir por el pase Tiba
Y en unos minutos apagamos el motor y ya seguimos a vela hasta Bora Bora. Bien, se puso un poquito más intensa la navegación, nos están persiguiendo una serie de squalls, ¿no? De tormentitas aisladas, entonces el viento que está más o menos en 15 nudos ahora se dispara a 25. La parte de atrás, es decir, el borde de fuga de la vela, se llama baluma y a veces empieza a temblar. Entonces, para evitar eso, se caza el balumero, que es como un cabito, y hace que eso deje de pasar, porque así como las velas se mueren a la larga. Bueno, y ahí está Bora Bora. Bora Bora, y afuera está el lagún. Así a simple rasgo parece ser muy lindo, pero hemos estado en lugares igual o más lindos, me parece. En Bora Bora no se puede anclar, básicamente porque hay todos hoteles que no les gusta ver veleros, para ponerlo corto, entonces únicamente se puede agarrar de borneos. Se cobra por noche y básicamente el primero que llega agarra la primera boya que ve y punto. Hay bastantes boyas, pero bueno, cuesta acostumbrarse a eso cuando nunca pagamos un borneo y nunca estamos pensando en tener lugar o no tener lugar. Hay que usar doble cabo por si no se corta. Es muy común que los barcos se pierden porque el cabo de borneo se rompe. Y otra cosa que hay que hacer en un borneo siempre, hay que tirarse, hay que bucear, hay que inspeccionarlo. Pero acá hay 35 metros de agua, entonces no puedo, no me gusta. Hoy vamos a aprovechar y darle la vuelta entera a la isla de Bora Bora, de punta a punta. El borneo nos acaban de cobrar, gastamos $35 por día, es un montón de plata y nosotros nunca pagamos nada, así que nos dolió un montonazo. Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a disfrutar de Bora Bora y ustedes vienen con nosotros y lo vamos a mostrar. ¿Estás lista vos? Sí, estoy lista. Siempre estoy lista. ¿Para qué estás lista? Para irnos. Para lo que sea estoy lista. Cuando llegamos ayer me di cuenta que había un fuerte olor a diésel en la sentina del barco y bueno, resulta que estamos perdiendo por un inyector un poco de combustible. Entonces bueno, no está bueno, no son buenas noticias y que vamos a intentar de maximizar el tiempo que estamos a vela y no usamos tanto el motor, porque realmente acá no hay posibilidad de hacer mantenimiento ni de conseguir piezas, así que los mantendremos informados al respecto del tema del diésel en la sentina. Ahí está. Todo esto es agua con diésel. Es un asco. Resulta que uno de los inyectores está filtrando diésel a lo que es el barco, la sentina. Es un embole. La verdad que me quiero morir. Pero bueno, acá no puedo hacer nada, estoy en Bora Bora, sigue una navegación larga y no quiero forzar el motor más de lo necesario. Tenemos algo muy feo para decir y es que Bora Bora tiene la parte esta de los hoteles, que es como que wow, los hoteles de Bora Bora, pero realmente no estamos cómodos, porque esto no es la Polinesia tiene espíritu, tiene otra cosa. No, esto
Si alguien viene acá a estas casitas, no tiene el espíritu de la Polinesia. Esto no es venir a la Polinesia. No tiene el espíritu. Realmente, son hoteles 5 estrellas, pero que no tienen la esencia del lugar. O sea, es una al lado de la otra, todas pegaditas. Está bueno, pero están todos sobre la línea municipal, pegaditos. Todos se ven en el jardín de su vecino. O sea, realmente hay lugares que creo que son mucho más lindos que esto y estoy como dolido, estamos dolidos. Ya llegamos al anclaje donde nos designan para poner el barco en las boyitas y por suerte tenemos 2 boyas porque si no hay lugar en la boya te tenés que ir a no sé dónde. En esa no se puede, esa dice que no se puede. No se pueden hacer muchas cosas por ahora. Vamos a meterle onda y hacer las que se pueden. Sí, le arruinamos la casa. Ahí está la boya. Es lo linda que es la vista ahí. Sí, hermoso. Está hermoso. Hace un poco de frío. Ustedes no lo podrán sentir, pero está fresquito, está fresquito. Vamos a ir a aprovechar a la playa y tomar unos mates. Con la chica que no para abrigarse. No me puse más nada. ¿No? Vamos. Empújese. Ya estamos. La arena es blanca. No, la arena es hermosa. ¿Y los perros? Por eso dije, hay perritos. La isla tiene dueño. Tiene dueño. Espero que no nos echen porque no sé cómo es esto. Acá. Hola. 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 Vos que sos muy cachorra. Mate. ¿Quién quiere mate? ¿Vos, Laura o Cristi? Crispy. No. No gustó. ¡Ay, no, la cara! No. Hay un montón de mosquitas porque no hay viento en esta parte. ¿Vos no la sentís? Eso no aparece en la foto. Estás acá en la playa hermosa y no pensás que hay moscas. No, es verdad. Lo último que pensás es que hay mosquitas. ¡Vámonos! Se vienen los mosquitos. Tiene un longboard. Ahí va. La isla de Bora Bora es un paraíso. No queremos que los malinterpreten. Pero en los últimos meses que estuvimos solos, en anclajes, rodeados de naturaleza y pudimos conocer a la gente de la Polinesia, sentimos que este lugar perdió su esencia. Los lugares son únicos por quienes habitan ahí. Y lamentablemente en Bora Bora solamente quedan hoteles. Y de esta manera, con Bora Bora de fondo, cerramos el día. Les queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y seguirnos por Instagram, @elviajedebohemia.